Todo el mundo conoce a José de Nazaret por ser el padre de Jesús, pero pocos conocen quién era realmente. Esta es la historia de un simple carpintero, judío, viudo y viejo, que estaba destinado a ser el protector de los tesoros más importantes de la historia, la Virgen María y Jesús, el Mesías. Te sorprenderá conocer las difíciles decisiones a las que se tuvo que enfrentar José. ¿Por qué José decidió adoptar a Jesús? ¿Cómo conoció a María? ¿Y cómo murió? Hay muchas preguntas sobre José de Nazaret. ¿Por qué era un hombre común y corriente hasta que, de repente, María se cruzó en su camino? María vivía desde los 3 años en un templo de Belén. Cuando cumplió 14 años, los sacerdotes del templo le instaron a casarse. En ese entonces, ser una mujer soltera, sin casarse, era algo malo. Podía ser insultada o atacada, pero María dijo que ella no quería mantener relaciones con ningún hombre. Ella quería seguir siendo virgen. Entonces, los sacerdotes buscaron a 12 hombres con edad avanzada y viudos para que respetaran la virginidad de María. Los 12 hombres llegaron al templo y el sacerdote les pidió a cada uno que buscaran y trajesen una vara. Cuando volvieron todos los hombres con sus varas, de repente, de una vara, empezó a salir un tallo con una flor blanca de almendro. Era la vara de José, un carpintero viudo con 4 hijos. Esta flor era la prueba de que Dios le había elegido a él. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. María se fue con José a su humilde casa en Nazaret, con el compromiso de casarse próximamente, pero no tener relaciones matrimoniales. Al llegar a la casa, José se mostró muy hospitalario con María y después se fue a trabajar a su taller de madera. Pero de repente, cuando María creía que estaba sola en la casa, se le apareció el arcángel Gabriel. Ella se asustó al verlo y Gabriel le dijo: «Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo». Ella se asustó todavía más, pero entonces el ángel le dijo: «No tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca». María le preguntó al ángel: «¿Cómo pasará esto si aún no me he casado?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo se acercará a ti. El Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso, el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo». La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. María respondió: «Yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como me lo has dicho». Y el ángel se fue. María se quedó pensativa en lo que había sucedido. Pasaron unas horas y entonces escuchó un ruido. Era José volviendo a casa. Cuando llegó José, entró a la habitación y María le contó lo que había pasado. Entonces José tomó conciencia de la difícil situación. ¿Cómo iba a explicarles a los sacerdotes que María estaba embarazada? ¿Pensarían que había incumplido su promesa? Tenía 2 opciones. ¿Debía decir que él era el padre de ese bebé? ¿O debería decirles que María había tenido relaciones con otro hombre? José reflexionó sobre ello. Si se hacía responsable de ese embarazo, iba a perder el respeto ante la comunidad por haber faltado a una mujer que decidió consagrarse a Dios, pero la segunda opción era todavía peor. Si ante los sacerdotes José juraba haberse mantenido fiel, sería María la que quedaría expuesta por no haber mantenido la promesa de su virginidad y haber tenido relaciones con otro hombre. Esto tendría consecuencias horribles para María. Los sacerdotes
la acusarían de haber faltado a su esposo y a su matrimonio y la acusarían de haber cometido un acto gravísimo de adulterio. ¿Qué creen que les pasaba a las mujeres adúlteras en ese tiempo? Se las sacaba del pueblo y se las mataba a pedradas. Esa era la ley. Ese era el terrible futuro de María que pasaría si José no se hacía cargo como padre del bebé. Cualquier hombre de esa época se habría llenado de orgullo y no habría permitido que se le faltase el respeto como hombre. Cualquier otro hombre habría denunciado el incumplimiento de María, y ésta habría sido lapidada. Pero José tenía un gran corazón. José era un hombre bondadoso y tenía respeto por María y por el bebé que estaba en su vientre. José no era capaz de permitir que hicieran daño a una mujer, incluso si ésta hubiera cometido adulterio, y menos aún al niño no nacido, ya que ello representaría un doble homicidio, tanto de la madre como del inocente por nacer, considerado erróneamente como producto del pecado. José tenía la opción de demandar la pena máxima según la ley divina, pero eligió no hacerlo. En cambio, optó por asumir la responsabilidad, pretendiendo ser el padre del bebé para evitarle problemas a María y enfrentamientos con los sacerdotes. José decidió proteger a María y asumir la paternidad del embarazo, pero él sabía las consecuencias de esto. Debía abandonar su comunidad, renunciando a su fe judía, a su gente y a la participación en los rituales del templo, todo para proteger a María. Se fue a dormir con muchas dudas y pensamientos en su cabeza. Mientras dormía, José tuvo un sueño. Soñó con un ángel que le decía que el niño que esperaba María era del Espíritu Santo y que debía cuidar de ellos. José era un hombre de fe e interpretó ese sueño como un mensaje de Dios. Este sueño fue una certeza para José, una prueba de los hechos que María le había contado. Tras esto, José no volvió a tener dudas en su decisión de responsabilizarse como padre del hijo que venía. A la mañana siguiente, María, muy contenta por el apoyo de José, reflexionó sobre el gran anuncio de que daría a luz al Mesías y recordó las palabras del ángel Gabriel sobre que su prima Isabel, contra toda expectativa, estaba embarazada. Tanto su prima como su esposo Zacarías eran de avanzada edad y hasta ese momento no habían tenido hijos ni tenían experiencia en el parto. Impulsada por un sentido de solidaridad, María decidió ir a visitar a Isabel y ayudarla con el nacimiento del bebé. Decidió emprender un viaje de aproximadamente 150 kilómetros desde Nazaret hasta Ain Karem, en las montañas de Judea. Pero, ¿cómo podría hacer este gran viaje y regresar a tiempo para su propio nacimiento? No se podía permitir un camello o un dromedario, así que decidió hacer una parte del viaje a pie y otra parte en burro. A pesar del riesgo del viaje, María partió a la mañana siguiente a casa de su prima. Tras muchos días de viaje, María llegó a la región montañosa de Judea y llamó a la puerta de Isabel con una mezcla de emoción y nerviosismo. El encuentro entre las dos primas se convirtió en un momento de profunda conexión espiritual. Tan pronto como Isabel oyó el saludo de María, el niño en su vientre, quien se convertiría en Juan el Bautista, se movió de alegría. Isabel, llena de alegría, bendijo a María y al niño que llevaría. Reconocía la magnitud del momento. María era la madre del esperado Salvador. María permaneció con Isabel durante 3 meses, ofreciéndole compañía, apoyo y preparándose juntas para los nacimientos milagrosos que cambiarían el curso de la historia. Tras este tiempo juntas, María tuvo que regresar a su casa con José, porque se acercaba la hora de que ella diera a luz. Pero cuando María regresó a Nazaret, se encontró con un gran problema. Un decreto del emperador romano, César Augusto, exigía que todo el mundo se registrara en su ciudad natal para un censo. José había nacido en Belén y era descendiente de David, por lo que debía viajar desde Nazaret en Galilea hasta Belén en Judea para cumplir con este mandato. María acompañó a José en este viaje, pero ella estaba en los últimos días de su embarazo. Las condiciones de este viaje fueron muy difíciles para María, pero se enfrentó a las adversidades con fuerza y fe. Después de días de travesía, llegaron a Belén exhaustos
y anhelando un lugar para descansar. Sin embargo, la ciudad estaba abarrotada de viajeros que habían acudido para el censo. Todos los albergues y posadas estaban llenos, y no había espacio para ellos. Nadie quiso acogerles, aún viendo la gran barriga de María, que estaba a pocas horas de dar a luz. Cayó la noche, y desesperados por encontrar un refugio, José encontró una cueva que se usaba como establo para guardar el ganado. Era un espacio humilde, iluminado únicamente por la tenue luz de una lámpara de aceite, donde el olor de los animales y el heno fresco llenaban el aire. José, como esposo devoto y protector, transformó aquel lugar. Limpió la gruta con cuidado, desplazó a los animales para hacer espacio y levantó una barrera improvisada para mantener la intimidad. Después, esparció paja en el suelo, buscando crear un lecho lo más confortable posible para María. Limpió un pesebre, que era el comedero de los animales. En un gesto de ternura, colocó un borreguito cerca para dar calor a la escena, preparando todo para el alumbramiento. En esta hora sagrada, José tomó la mano de María, asegurándole que no estaba sola. Juntos, en la intimidad de la gruta iluminada por la luz de las estrellas y la fe en sus corazones, recitaron salmos. La noche avanzaba, y con ella el momento se hacía más inminente. María, envuelta en mantas, se recostó, su rostro reflejando una mezcla de anticipación y paz. Entonces, en la más profunda quietud de la noche, se escuchó el llanto de un niño. Jesús había nacido. María tomó al niño en sus brazos, lo envolvió en pañales y lo acostó suavemente en el pesebre, que era un humilde trono para el Rey de Reyes. Esa noche, una luz celestial iluminó el cielo. Ángeles radiantes aparecieron ante los pastores que vigilaban sus rebaños en los campos cercanos, anunciando: «Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor». Los pastores fueron los primeros en recibir el increíble mensaje. Movidos por una mezcla de asombro y fe, dejaron sus rebaños y se apresuraron hacia Belén. Mientras, en aquel establo humilde, rodeados de animales y el suave resplandor de las estrellas, José y María contemplaron al niño recién nacido con un amor indescriptible. Sus corazones se llenaron de una paz y una alegría que trascendían toda comprensión humana. Sabían que aquel pequeño bebé, acostado en el pesebre, era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Mientras José sostenía al niño en sus brazos, sintió una abrumadora sensación de responsabilidad y privilegio. Él, un simple carpintero, había sido elegido para ser el padre terrenal del Mesías. Con lágrimas de emoción, José prometió cuidar y proteger a Jesús con cada fibra de su ser y seguir el camino de Dios. En la quietud de aquella noche santa, mientras José y María velaban al niño Jesús en el humilde establo, unos pasos apresurados rompieron el silencio. De repente, un grupo de pastores irrumpió en el lugar, con sus rostros radiantes de emoción y asombro. José, sorprendido por la inesperada visita, se puso de pie, protector, junto al pesebre donde yacía el recién nacido. Los pastores, con voces entrecortadas por la emoción, relataron la increíble experiencia que acababan de vivir. Hablaron de ángeles resplandecientes que habían aparecido en el cielo nocturno, anunciando el nacimiento del Salvador, el Mesías prometido. Mientras escuchaba atentamente sus palabras, José sintió cómo su corazón se llenaba de una alegría indescriptible. Aquellos humildes pastores, los primeros testigos del milagro, habían sido elegidos por Dios para ser los mensajeros. Sus testimonios confirmaban lo que el ángel le había revelado en sueños. Aquel niño era verdaderamente el Hijo de Dios. Con reverencia y temor, los pastores se acercaron al pesebre, contemplando al niño Jesús con ojos maravillados. José, conmovido hasta lo más profundo de su ser, se unió a María en aquel momento de adoración. Juntos dieron gracias a Dios por el precioso regalo que les había sido confiado. El establo, antes un lugar humilde y oscuro,
ahora resplandecía con una luz celestial, testigo del encuentro entre el cielo y la tierra. Los pastores, con lágrimas de alegría surcando sus mejillas, compartieron con José y María las maravillas que habían presenciado. Hablaron de coros angelicales y de una paz sobrenatural que inundaba sus corazones. José escuchaba atentamente cada palabra, guardándolas en lo más profundo de su ser. En aquel instante, José comprendió la magnitud de la misión que Dios le había encomendado. No solo era el padre terrenal de Jesús, sino también un testigo privilegiado de la llegada del Mesías. Su corazón se llenó de una determinación inquebrantable de proteger y guiar a aquel niño, de ser un ejemplo de fe y obediencia. Después de un tiempo de adoración y regocijo, los pastores se despidieron, llevando consigo la historia más asombrosa que jamás habían contado. Mientras tanto, José permaneció junto a María y al niño Jesús, maravillado por los acontecimientos de aquella noche. En la quietud del establo, con el suave resplandor de las estrellas filtrándose por las rendijas del techo, José se arrodilló ante el pesebre, adorando al Hijo de Dios. Su corazón estaba lleno de gratitud y asombro, sabiendo que había sido elegido para ser parte de un plan divino que cambiaría el mundo para siempre. 8 días después del nacimiento de Jesús, José y María emprendieron el viaje hacia Jerusalén para cumplir con los ritos sagrados establecidos por la ley de Moisés. Con el corazón lleno de devoción y gratitud, llevaron al niño al templo para presentarlo ante el Señor y para que fuera circuncidado según la tradición judía. Mientras caminaban por las calles de la ciudad santa, José sostenía al pequeño Jesús en sus brazos con ternura y protección. María, a su lado, irradiaba una serenidad y una paz que solo podían provenir de la presencia divina que habitaba en ella. Juntos formaban un cuadro conmovedor de amor y entrega. Al llegar al templo, fueron recibidos por los sacerdotes, quienes los guiaron hacia el lugar de la ceremonia. El ambiente estaba cargado de solemnidad y reverencia, con el suave aroma del incienso impregnando el aire. José y María se acercaron al altar, sus corazones palpitando con una mezcla de emoción y temor reverencial. Con manos temblorosas, José entregó al niño Jesús a los sacerdotes, quienes lo acogieron con gentileza. Mientras se llevaba a cabo el rito de la circuncisión, María observaba con lágrimas en los ojos, conmovida por el significado profundo de aquel momento. Sabía que su hijo estaba siendo consagrado a Dios, marcado como uno de los elegidos. Después de la circuncisión, mientras se encontraban en el templo, un hombre justo y piadoso llamado Simeón se acercó a ellos. Guiado por el Espíritu Santo, había estado esperando la llegada del Mesías prometido. Al ver al niño Jesús, Simeón lo tomó en sus brazos y con voz entrecortada por la emoción, proclamó que aquel pequeño era la luz para revelación a los gentiles y la gloria del pueblo de Israel. José y María escucharon asombrados las palabras proféticas de Simeón. Después de la ceremonia, José y María regresaron a Nazaret, llevando consigo al niño Jesús. La noche había caído sobre Belén, sumiendo la pequeña ciudad en un silencio inquietante. José yacía en un sueño intranquilo, su mente agitada por los acontecimientos recientes. De repente, en medio de la oscuridad, un ángel del Señor se apareció a José en sueños. Su presencia resplandeciente iluminó la habitación, disipando las sombras y llenando el espacio con una luz celestial. Con voz urgente y firme, el ángel habló: «José, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo». Aquellas palabras sacudieron a José hasta lo más profundo de su ser. Un escalofrío recorrió su cuerpo al comprender la gravedad de la situación. Herodes, el rey tirano y despiadado, había sido consumido por los celos y el temor al enterarse del nacimiento del Mesías. Ahora estaba dispuesto a todo para eliminar cualquier amenaza a su trono. Sin perder un momento, José despertó a María y le comunicó el mensaje del ángel. Con el corazón acelerado
y las manos temblorosas reunieron rápidamente sus escasas pertenencias y envolvieron al niño Jesús en mantas suaves. Sabían que cada segundo contaba y que la vida de su hijo estaba en peligro inminente. Bajo el manto de la noche, José guió a su familia por las calles silenciosas de Belén. Sus pasos apresurados resonaban en los adoquines mientras se dirigían hacia la ruta que los llevaría a Egipto. María sostenía al niño Jesús contra su pecho, su corazón latiendo al unísono con el de su hijo, suplicando en silencio la protección divina. Mientras se alejaban de la ciudad, José no pudo evitar sentir una mezcla de temor y determinación. El tiempo había transcurrido lentamente para José y su familia en la tierra de Egipto. Lejos de su hogar y de todo lo que les era familiar, habían encontrado refugio y seguridad en aquel país extranjero. Cada día, José trabajaba incansablemente para proveer para María y el niño Jesús, confiando en la protección y la guía de Dios. Una noche, mientras José dormía, un ángel del Señor se le apareció una vez más en sueños. Con voz clara y firme, el ángel habló: «José, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que intentaban matar al niño». Aquellas palabras resonaron en el corazón de José como un eco de liberación y alegría. Después de tanto tiempo en el exilio, finalmente había llegado el momento de regresar a casa. La amenaza que había obligado a su familia a huir había desaparecido con la muerte de Herodes. Con el corazón desbordante de emoción, José despertó a María y le compartió las buenas nuevas. Lágrimas de alivio y gratitud rodaron por sus mejillas mientras se abrazaban, agradeciendo a Dios por su fidelidad y protección durante todo este tiempo. Rápidamente empacaron sus pertenencias y se prepararon para el viaje de regreso. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero confiaba en la sabiduría y la guía de Dios. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío, a ser un ejemplo de fe y obediencia para su hijo. Mientras se acercaban a la tierra de Israel, el corazón de José se llenó de una alegría indescriptible. Volver a casa, a la tierra prometida, era un sueño hecho realidad. Sabía que allí, en medio de su pueblo, el niño Jesús crecería y cumpliría su propósito divino. Al cruzar la frontera y pisar nuevamente el suelo de Israel, José y María se arrodillaron en oración, agradeciendo a Dios por su fidelidad y protección. El niño Jesús, ahora un poco más grande, miraba a su alrededor con ojos curiosos, absorbiendo la belleza y la maravilla de la tierra que lo vio nacer. Después de su largo viaje de regreso desde Egipto, José, María y el niño Jesús finalmente llegaron a la tierra de Israel. Sin embargo, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, José sintió una inquietud en su corazón. Guiado por una advertencia divina en sueños, decidió dirigirse hacia el norte, a la región de Galilea. Con pasos cansados, pero llenos de esperanza, la Sagrada Familia se encaminó hacia Nazaret, el pueblo donde José y María habían crecido. Mientras se acercaban a la pequeña aldea, los recuerdos de su infancia y juventud inundaron sus mentes. Las calles familiares, las casas sencillas y los rostros conocidos les daban la bienvenida como un cálido abrazo. Al entrar en Nazaret, José sintió una sensación de paz y pertenencia. Sabía que este era el lugar donde Dios los había guiado, el lugar donde el niño Jesús crecería y se prepararía para su misión divina. Con renovada determinación, José se dispuso a establecer un hogar para su familia. Encontraron una humilde morada, una casa de piedra con un techo de paja, donde José podría retomar su oficio de carpintero. María, con su dulzura y dedicación, se encargó de transformar aquel espacio en un verdadero hogar, llenándolo de amor y calidez. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la vida en Nazaret transcurría con una tranquila normalidad. José trabajaba diligentemente en su taller, creando muebles y utensilios con sus hábiles manos.
María cuidaba del hogar y del niño Jesús con ternura y devoción, enseñándole las Escrituras y los caminos de Dios. El niño Jesús crecía en sabiduría y estatura, cautivando a todos con su presencia luminosa. Su risa llenaba las calles de Nazaret, y su curiosidad insaciable lo llevaba a explorar el mundo que lo rodeaba. José y María observaban maravillados cómo su hijo se desarrollaba, sabiendo en sus corazones que estaban presenciando el crecimiento del Mesías prometido. A pesar de la sencillez de su vida en Nazaret, José y María nunca olvidaron las palabras del ángel y las profecías que rodeaban a su hijo. En la quietud de las noches estrelladas, reflexionaban sobre el propósito divino que Jesús estaba destinado a cumplir. Oraban fervientemente, pidiendo sabiduría y fortaleza para guiarlo en el camino correcto. Con cada amanecer, José se levantaba con renovada determinación para ser el padre terrenal que Jesús necesitaba. Le enseñaba el oficio de la carpintería, transmitiendo habilidades y valores que perdurarían para siempre. Juntos, padre e hijo, trabajaban codo a codo, forjando no solo madera, sino también un vínculo inquebrantable de amor y confianza. Así, en la humilde aldea de Nazaret, José, María y Jesús construyeron una vida llena de amor, fe y propósito. Su hogar se convirtió en un refugio de paz y un testimonio de la gracia de Dios. Y aunque el mundo exterior no lo supiera, en aquel pequeño rincón de Galilea, el Salvador del mundo estaba creciendo, preparándose para cumplir su misión redentora. La primavera había llegado a Nazaret, y con ella la emoción de la festividad más importante para el pueblo judío, la Pascua. José y María, fieles a su tradición, se preparaban para emprender el viaje anual a Jerusalén, la ciudad santa. Pero este año era especial, ya que su hijo Jesús, ahora con 12 años, los acompañaría por primera vez como un joven adulto según la ley judía. Con el corazón lleno de anticipación, la Sagrada Familia emprendió el camino hacia Jerusalén. José guiaba el pequeño grupo con María a su lado y Jesús caminando junto a ellos, su rostro resplandeciente de curiosidad y entusiasmo. A medida que se acercaban a la ciudad, se unieron a la multitud de peregrinos que confluían desde todas partes de Israel. Al entrar en Jerusalén, la majestuosidad del templo los recibió con su imponente presencia. José y María, con reverencia y temor, guiaron a Jesús a través de los patios y los pórticos, explicándole la importancia de aquel lugar sagrado. Los ojos del joven Jesús brillaban con un entendimiento que iba más allá de su edad, absorbiendo cada detalle y cada palabra. Durante los días de la Pascua, José y María participaron en los rituales y las celebraciones, compartiendo la alegría y la solemnidad de la festividad con su hijo. Jesús, con una sed insaciable de conocimiento, escuchaba atentamente las enseñanzas de los rabinos y hacía preguntas profundas que dejaban asombrados a los maestros del templo. Pero al finalizar la fiesta, mientras José y María emprendían el viaje de regreso a Nazaret, junto con su grupo de peregrinos, no se dieron cuenta de que Jesús no estaba con ellos. Pensando que estaba con familiares o amigos, continuaron su camino, ajenos a la ausencia de su hijo. Fue solo al caer la noche, cuando se reunieron para acampar, que José y María se percataron de que Jesús no estaba. Un terror indescriptible se apoderó de sus corazones. ¿Dónde estaba su amado hijo? ¿Cómo pudieron haberlo perdido de vista? Con desesperación, emprendieron el camino de regreso a Jerusalén, buscando frenéticamente en cada calle y en cada rincón. Después de 3 días de angustiosa búsqueda, José y María finalmente encontraron a Jesús en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Su conocimiento y entendimiento dejaban asombrados a todos los presentes. María, con el corazón desbordante de alivio y asombro, se acercó a su hijo y le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Jesús, con una serenidad y sabiduría que trascendían su edad, le respondió: «¿Por qué me buscabais?
¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Aquellas palabras resonaron en los corazones de José y María, recordándoles una vez más el propósito divino que su Hijo estaba destinado a cumplir. Con un abrazo lleno de amor y comprensión, José y María se reunieron con Jesús y emprendieron el camino de regreso a Nazaret. Mientras caminaban, María atesoraba todas estas cosas en su corazón, maravillándose de la sabiduría y el entendimiento de su Hijo. Los años pasaron y Jesús creció hasta convertirse en un hombre joven y sabio. José, con el peso de la edad sobre sus hombros, observaba con orgullo y asombro cómo su hijo se preparaba para comenzar su ministerio público. Había sido testigo de la madurez y la sabiduría de Jesús y sabía en lo profundo de su corazón que el momento había llegado. En aquellos días, los rumores sobre las enseñanzas y los milagros de Jesús comenzaron a extenderse por toda la región. Las multitudes se congregaban para escuchar sus palabras y ser testigos de sus obras poderosas. José, desde la quietud de su hogar en Nazaret, escuchaba los relatos y sentía una mezcla de emoción y temor reverencial. Un día, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga de Capernaum, las personas murmuraban entre sí, preguntándose sobre su identidad y su origen. ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir que ha descendido del cielo?, se preguntaban. Aquellas palabras resonaron en los oídos de José, quien se encontraba entre la multitud. Su corazón se llenó de una emoción indescriptible al escuchar el nombre de su hijo siendo mencionado. Era un momento agridulce, un reconocimiento de que Jesús estaba cumpliendo su destino divino, pero también un recordatorio de que su papel como padre terrenal estaba llegando a su fin. José miró a su alrededor, observando los rostros de asombro y confusión de aquellos que habían conocido a Jesús desde su infancia. Él sabía la verdad que habitaba en su corazón, la verdad que había sido revelada a él y a María desde el principio. Jesús no era simplemente el hijo de un carpintero, sino el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Con una mezcla de orgullo y humildad, José escuchó cómo Jesús respondía a las preguntas y a las dudas de la multitud. Sus palabras eran poderosas y llenas de autoridad, revelando una sabiduría que trascendía la comprensión humana. José sentía que su corazón se henchía de gratitud y reverencia al ser testigo de la manifestación del propósito divino en la vida de su hijo. Mientras Jesús continuaba su ministerio, José se mantuvo en segundo plano, apoyando y orando en silencio por su hijo. Sabía que su papel como padre terrenal era un papel de la vida de su hijo. Había sido un privilegio y una responsabilidad sagrada, pero ahora era el momento de dejar que Jesús cumpliera la misión para la cual había sido enviado. En sus últimos días, José reflexionó sobre el extraordinario viaje que había vivido como padre del Mesías. Murió al lado de María y Jesús, rodeado de su familia, en Nazaret. La historia de José, el humilde carpintero de Nazaret, es un recordatorio conmovedor de que Dios elige a las personas más sencillas y fieles para cumplir sus propósitos más grandes. Con José se cumplió la profecía de que el Mesías pertenecería al linaje de David. Para entender el árbol genealógico de Jesús, tienes que conocer la historia de Abraham, que fue el primer patriarca y el fundador del pueblo judío a través de su pacto con Dios. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos, sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.